primeramente Dios el miércoles ya me puedo presentar. Ah, muy bien, qué bueno. Déjate, pongo asistencia. Ok, bien. Les decía a tus compañeros que en esta semana tenemos programada en la materia dos actividades. Voy a estar grabando la clase por si se les pasa algo, ¿sale? En la plataforma de Netacad, muchachos, así se ve, como se está mostrando en mi pantalla. Les va a aparecer en el módulo 1.3, conectividad de red básica y comunicaciones, el foro del internet. Estuve revisando algunas de sus respuestas. Vi que lo hizo Luis Eduardo, David, Eva Fernanda, Álvaro, Valentín, Kitsia y por ahí me faltó Estrella, ¿no? Sí, maestra, falté yo. Lo que pasa es que mi internet estaba muy lento. Por eso no lo pude realizar, pero si quiere lo realizo. Sí, ¿sabes por qué? Porque es el 20% de total de tu calificación. Ok, muy bien, maestra. El foro es del 20% del total de la calificación. Esta participación. ¿Sí? Disculpe. Ajá. Ayer, como Alice no pudo hacerlo tampoco, intenté ayudarle, pero ayer aparecía que ya no podía agregar. Sí, ya no. ¿Saben por qué? Porque yo puse una fecha límite. Cuando se cumple la fecha límite, ya desaparece y ya no pueden realizar participaciones. Entonces, para las personas que no pudieron hacer las participaciones en el foro, voy a cambiarles la fecha para más tardar el día de mañana, para que tengan el día de hoy y el día de mañana completo y realizar la participación. Sí quiero aclarar, muchachos, que la calificación máxima de quienes no participaron en la fecha que se estipula va a ser de un 8, ¿sale? Porque sí tuvieron bastante tiempo para realizarlo, entonces calificación máxima de las personas que no me participaron y que lo van a hacer fuera de tiempo va a ser de un 8. ¿Ok? Sí, está bien, maestra. Muy bien, nos vamos a regresar. Ok, eso es en cuanto al foro de participación. Recordándoles que el foro de participación es un 20% del total de su calificación, de la unidad 1. Entonces, sí es bien importante que en el foro de participación hagan precisamente lo que se les dice en la parte de las instrucciones y aparte que cumplan con la fecha y la hora. Ok, me regreso a la parte del módulo 1.3 y aparece una tarea. La primera tarea que nos dice que es una infografía. Aquí les voy a leer las instrucciones. Nos dice, a partir del tema, nosotros la semana pasada estuvimos viendo este tema, dispositivos de una red, me van a realizar una infografía. Una infografía es como esta imagen que ustedes ven aquí. Es representar un tema en particular con imágenes, diagramas, tablas, que me permitan a mí visualizar de manera rápida y gráfica los puntos principales del tema que está en la parte de arriba. Entonces, una infografía es una colección de imágenes, gráficos y texto simple que resume un tema para que se pueda entender fácilmente. ¿Qué características va a tener esta tarea? Número 1, deberá ser única y no bajada de internet o de alguna página. Yo puedo comprobar si la bajaron de internet o la copiaron o inclusive si copiaron una parte también. En caso de ser copiada, pues la tarea queda reprobada sin posibilidad de recuperación. Debe de incluir el tema principal. En la parte de aquí de arriba van a poner dispositivos de una red y me van a describir adecuadamente y resumidamente el tema. El formato del archivo para adjuntar a la actividad va a ser de tipo imagen. Y pues les pongo aquí un ejemplo de una infografía. Existen en internet, muchachos, sitios que se dedican exclusivamente a eso. Ustedes teclean, por ejemplo, en Google
realizar infografía, ¿sí? Y les aparece el primer sitio que les aparece es el Canvas. El Canvas es una página de internet que nos permite realizar no solamente infografías, sino diferentes tipos de imágenes, gráficos, etcétera, ¿sí? Si se fijan, aquí nos dice cómo podemos hacer, o inclusive nos dan algunas plantillas que yo puedo utilizar para poder realizar lo que es mi infografía, ¿sí? Yo de este lado selecciono y si se fijan ahí lo único que puedo hacer pues es, por ejemplo, cambiar dispositivos de una red. Y puedo empezar a agregar imágenes, elementos. Aquí de este otro lado tengo los diferentes elementos. Por ejemplo, si quiero agregar ese, lo cambio de diseño, etcétera. Y al final me va a aparecer la opción de descargar. Es este botoncito que yo tengo acá en la parte de arriba, se descarga y pues ya nada más lo suben al sitio de internet de NetAcad. ¿Sí queda claro la elaboración de esa tarea, muchachos? Sí, maestra, nomás para comentarles a mis compañeros, bueno, nosotros, en mi caso, yo sí utilicé mucho Canva, para las infografías. Para descargar, no vayan a descargarlo con PDF, descárguenlo con la imagen de alta calidad, porque en el PDF les va a cobrar. ¿Sí, muchachos? Ok. Bien, entonces esta es un sitio que la verdad yo ya lo he usado también, y es bastante intuitivo, no es difícil de hacer. Vienen algunas, obviamente, plantillas de cobro y hay unas plantillas que son gratuitas, entonces pues seleccionen lo gratuito, ¿sí? Entonces aquí es donde ustedes van a poder diseñar su infografía. Tienen toda esta semana para realizarla y la puedan subir directamente a esta que dice tarea 1, infografía, ¿sí? Si se fijan, está para el viernes 17 de septiembre hasta las 12. Entonces, es esta la tarea, la primera tarea. Y luego, pasamos a la siguiente actividad, que es nuestra primer práctica. Cuando yo le doy clic aquí en práctica 1, me va a aparecer lo siguiente. Nos dice que deberemos de realizar la práctica en PDF utilizando el archivo .pka en Packet Tracer. En esta actividad vamos a utilizar el Packet Tracer. Si se fijan, vienen dos archivos. Uno que está en formato PDF, que yo lo selecciono y se me descarga automáticamente, y el otro que está en un .pk, que es aquel que me permite abrirlo directamente desde el Packet Tracer que yo instalé en la computadora. ¿Sí? Ok, voy a abrir la práctica y voy a ir haciendo con ustedes algunas de las actividades de la propia práctica. Es bien importante, muchachos, que pongan muchísima atención porque como es su primer práctica y su primer acercamiento a Packet Tracer, para que estén al tanto de todo lo que se puede hacer con Packet Tracer. Ok, en primera instancia yo descargué un archivo PDF. El archivo PDF se ve así. Si se fijan, trae la parte 1, el nombre, trae los objetivos, trae el aspecto básico o la situación y trae a partir de aquí las instrucciones que yo debo de seguir, ¿sí? La práctica 1 por lo regular, muchachos, siempre es la exploración de una red que ya está hecha de modo físico y de modo lógico para que ustedes vayan conociendo lo que es el Packet Tracer. Habrá en algunos elementos, por ejemplo, si se fijan aquí, viene una pregunta. Les hago más el zoom. Viene esta pregunta. Esas preguntas me las tienen que contestar ya sea en el PDF, porque hay algunos lectores de PDF que te permiten escribir ahí directamente. Si yo, por ejemplo, este archivo lo abro con mi lector de PDF,
lo puedo editar ahí directamente. En mi caso yo tengo el Foxy Reader que me ayuda a editar lo que son los PDFs, ¿sí? Por ejemplo, yo aquí selecciono y comienzo a leer, por ejemplo, dispositivos de red. Nosotros ya habíamos visto que eran dispositivos finales, dispositivos intermedios y medios de red. Yo puedo mover el cuadro de texto y ponerlo ahí, por ejemplo. Si se fijan, ya estoy comenzando a dar lectura, a dar respuesta a las preguntas. Esa es una. La siguiente, si no tienen este lector de PDF, pueden hacerlo directamente con el PDF. Este que tienen aquí, lo pueden seleccionar, por ejemplo, a partir de aquí. Voy a Word, archivo nuevo y pego, ¿sí? Y ahí en Word puedo yo escribir directamente las respuestas a las preguntas. ¿Sale? Una vez que yo ya tenga toda la práctica terminada, voy a convertirla a PDF. En Word, ¿cómo la convierto a PDF? Me voy a Archivo, me voy a la opción de Imprimir, ¿sí? Y ahí, por lo regular y por default, Windows trae una impresora PDF que aparece ahí, Microsoft Print to PDF, ¿sí? Yo le doy en Imprimir y me aparece un recuadro para guardar el archivo. Por ejemplo, yo le voy a poner en escritorio y le voy a poner Práctica 1, Fundamentos. Cuando yo le dé en guardar, este archivo de Word se me va a convertir en PDF. ¿Sí? Minimizo y voy y verifico esto en mi escritorio. Aquí está, en mi escritorio ya está convertido en PDF. Aquí está. Pero ya con las respuestas que yo le puse. Entonces, esas son dos maneras que vamos a utilizar nosotros para poder contestar a las diferentes preguntas que trae la práctica incluida. Si se fijan, la práctica viene hasta con diferentes comandos que vamos a ir haciendo nosotros a lo largo de la práctica. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestra. No, maestra. ¿No? Muy bien. Ok, les voy a enseñar cómo se tiene que hacer las prácticas de Packet Tracer. Siempre, por lo regular, va a ir acompañado de un PDF, que son las instrucciones, y un archivo .pka que se abre en Packet Tracer. El archivo .pka me voy a las descargas. Aquí lo tengo y lo ejecuto o lo abro normalmente. Si no me aparece la opción de ejecutar como administrador, lo abro directamente. Se me va a empezar a abrir lo que es el programa de Packet Tracer. En el programa de Packet Tracer yo voy a tener que indicarle mi nombre de usuario. No sé si recuerdan que había una opción de agregar perfil de usuario, donde ponía yo mi nombre y mi correo electrónico para que se me fuera guardando lo que es el avance de la propia práctica. Todo el mundo lo tiene ya instalado, ¿verdad? Supongo. Sí, maestra. Sí. Muy bien. Está un poco lento. Packet Tracer, muchachos, nos va a ir guardando los avances que nosotros vayamos llevando. Hay algunas prácticas que inclusive para poder avanzar tengo que realizar ciertas configuraciones antes. En esta práctica, como es la primera, no va a ser necesario. Ya se tardó un poquito. Ok, vamos a leer mientras se abre el Packet Tracer, vamos a leer lo que son las instrucciones de nuestra práctica. Bien, la práctica se llama Exploración en modo lógico y físico. Tiene
6 partes, perdón. La primera parte nos dice que el objetivo es investigar la barra de herramientas inferior. La barra de herramientas inferior es la que nos aparece hacia la parte baja de Packet Tracer y donde yo puedo visualizar todos los dispositivos de red que tengo disponibles. El aspecto básico nos dice que el modelo de red de esta actividad incorpora muchas de las tecnologías que podemos dominar en este curso. Nos dice que representa una versión simplificada de la forma en que podría verse una red pequeña de una mediana empresa. Nos dice que esta actividad se abre y se centra en el modo físico. Muchas de las actividades de Packet Tracer que encuentren en los cursos se utilizarán en modo lógico, ¿sí? Nos dice inclusive la combinación de letras, Shift L para cambiar a modo lógico, Shift P para cambiar a modo físico. Iniciamos la parte número 1. Nos dice la barra de herramientas de iconos en la parte de la esquina inferior izquierda tiene varias categorías de componentes. Debería de verse la categoría correspondiente a dispositivos de red, dispositivos finales y componentes. La cuarta categoría con el icono de rayo es conexiones y representa los medios de red compatibles con Packet Tracer. Las dos últimas categorías son la miscelánea y conexión multiusuario. Ahora sí, ¿cuáles son las subcategorías de dispositivos de red? Aquí está, así es como se ve el Packet Tracer que ustedes van a abrir. De este lado izquierdo van a poder observar las mismas instrucciones del PDF que ustedes están leyendo junto conmigo, ¿sí? Y de este otro lado pueden encontrar ustedes directamente lo que es el archivo .pka y sobre el cual nosotros vamos a estar trabajando. Este se le conoce como una vista física. ¿Por qué se le conoce como una vista física? Porque yo puedo identificar los edificios, puedo identificar las conexiones de red, etc. La primera pregunta del PDF nos decía, aquí mismo la puedo ver, ¿cuáles son las subcategorías del dispositivo, de los dispositivos de red? Si se fijan, de este lado, voy a utilizar la lupa, muchachos, para que lo alcancen a ver. En la parte inferior de lo que es la práctica, yo tengo aquí esta barra de herramientas. Nos decía que en la parte de abajo yo podía encontrar lo que son los Network Device o son dispositivos de red, los dispositivos finales y nos decía que el que estaba como un rayito se le llamaba conexiones de red o medios de red. Nos dice la primera pregunta, ¿cuáles son las subcategorías de dispositivos de red? Yo voy a la parte de dispositivos de red, las selecciono y las subcategorías están acá abajo. Si se fijan, la primera subcategoría son los routers, la segunda son los switches, la tercera son los hubs, la cuarta son los dispositivos wireless o los dispositivos inalámbricos, los de seguridad y los de WAN Emulation o de simulación WAN. Entonces, la respuesta a esta primera pregunta son estas subcategorías que yo tengo acá abajo. Entonces, una vez que las identifiqué, estas 2, 4, 6 categorías, pues voy y lo pongo en mi respuesta. ¿Sí? Aquí. Decía routers, switch, la otra subcategoría, hubs, dispositivos inalámbricos, y el otro seguridad y emulación WAN. Seguridad
¿sí? Emulación. Bueno, ok, esa sería la respuesta a lo que es la primera pregunta y ya cumplí la parte número 1. La parte número 2 nos dice investigar los dispositivos en un armario de cableado. Nos dice, número A, si fuiste a explorar, vuelve al modo físico y voy a ir a Intercity, ¿sí? Intercity es un espacio de ahí mismo de lo que es la red que estoy utilizando, ¿sí? El Packet Tracer lo voy a poner de este otro lado para verlo con esto, ok. Yo tengo de este lado, aquí arriba, tengo la parte lógica y la parte física, ¿sí? Yo me puedo mover a partir de seleccionar la parte lógica o la física, dependiendo de lo que yo requiera. En este caso me decía que fuera la parte física y la otra instrucción me decía que tenía que ir buscando a Intercity. Si se fijan aquí yo tengo un lugar, esto lo puedo acercar con el zoom o con el ratón de su computadora. Yo puedo ir navegando hacia atrás con esta flechita o puedo ir navegando hacia enfrente. Si se fijan aquí nos dice que tengo que navegar a Intercity. Le doy clic aquí donde dice Intercity. Me da la ubicación física. Me aparece esta ventanita. Yo la selecciono porque aquí voy a estar yo yendo o saltando los diferentes elementos que me va diciendo la práctica. Ok, estoy en Intercity y luego después de Intercity me dice, ahora en la barra azul superior haga clic en físico y a continuación utilice los botones para el panel de navegación a nivel atrás para desplazarse a Intercity, ¿sí? Haga clic en Seward y a continuación haga clic en sucursal. Voy a buscar lo que es Seward y sucursal. Estoy en Intercity. Aquí está Seward. Y me dice que en sucursal. Me voy a donde dice saltar hasta la opción seleccionada. Si se fijan en esta parte aquí, muchachos, yo puedo seleccionar el lugar y automáticamente aquí de este otro lado se puede ver el edificio, ¿sí? Estoy en Seward, en Branch Office, puedo ir directamente ahí. Si se fijan, selecciono nada más de clic, puedo cambiar a la vista lógica y en este caso me aparecen así. Ok, vamos a seguir con lo que nos dice. Y a continuación, en el armario de cableado de la sucursal, observe que el armario de cableado tiene un rack, un tablero de cables, una mesa y un estante, ¿sí? Entonces, para esto, me voy a cambiar a la vista, nada más que quiero que vean cómo se ve. Ahí está, tengo Cisco Firewall, el Power Distribution y el Server 2. Me voy a la parte física. Con estos botoncitos de acá de arriba, muchachos, yo puedo crear nuevos edificios, crear un contenedor, dependiendo de lo que viene siendo la generación de lo que es ¿cómo se llama? Mi red, ¿sí? Ok, si se fijan en esta parte yo tengo un gabinete directamente que yo puedo
acceder a él. A esto es a lo que se refiere la siguiente parte. Si se fijan, la siguiente parte me dice que tengo un armario de cableado donde tengo un tablero de cables, una mesa y un estante. De manera física, este es el armario de cables. Este es una mesa donde tengo una laptop, tengo una computadora de escritorio. De este otro lado tengo otra laptop, una impresora y tengo diferentes dispositivos de red aquí conectados, ¿sí? Nos dice, ok, un tablero, un armario, etc. Nos dice, el rack contiene dispositivos que se pueden montar en el rack. Si amplía el rack, la herramienta de zoom o control para desplazarse, puede ver que los dispositivos están atornillados. En el rack, debajo del dispositivo de distribución de energía, encontraremos un router, conexión de redes, etc. Y luego nos dice, debajo del router hay dos switches. Estos switches proporcionan conexión por cable para conectarse a otros dispositivos. Observe que los dispositivos tienen un nombre asignado por la administración de red. ¿Qué dispositivos utilizan una conexión por cable para conectarse al switch ALS2? Esta es la segunda pregunta que nosotros tendríamos que contestar. Me voy directamente aquí, puedo hacer el zoom directamente como lo había hecho con la bolita del ratón. Este es el rack. Un rack, muchachos, es como si fuera un gabinete donde yo puedo situar los diferentes dispositivos de red. Si yo le doy zoom, puedo ver con más detalle cómo se ve, ¿sí? Esto de aquí de arriba es la distribución de energía eléctrica. Aquí yo tengo un router. Aquí yo tengo dos switches conectados. Aquí tengo un access point. Y aquí tengo un servidor web. Este es un rack. Así como ustedes lo ven, así se ve físicamente en cualquier empresa, en cualquier red. Estos están atornillados. Estos de aquí son tornillos que se ajustan directamente al rack, ¿sí? Puedo tener tantos dispositivos de red como el rack me lo permita. La distribución pues meramente va a depender de lo que sea su red. ¿Hasta aquí alguna duda, muchachos? No, maestra. No, maestra. ¿Seguros? ¿O van entendiendo todo o no van entendiendo nada? Por ahora yo voy bien. Muy bien. Ok, de todos modos la clase se va a quedar aquí grabada para que lo repitan cuantas veces sea necesario. Ok, me regreso a mi PDF, a la parte en la que iba la D. Me dice la pregunta, ¿qué dispositivos utilizan una conexión por cable para conectarse al switch ALS2? Ubico en mi práctica el switch ALS2, es este, y me dice, ¿qué dispositivos están conectados por cable? ¿Qué dispositivos, muchachos, están conectados directamente a este switch? Aquí en la imagen, como lo vean. Es el access point y el servidor web, ¿no? Es el access point, este que está aquí abajo, si se fijan, este rosita va directo al ALS2, ¿sí? Y luego este otro rosita que va a la de abajo, que es el servidor web, pero también están estos otros dos, ¿sí se fijan? Que van directamente al ALS1. Entonces, la respuesta a esa pregunta sería access point, web server y ALS1. Entonces, esa sería la respuesta a esta pregunta. Ok, vamos al siguiente punto. Nos dice, debajo de los switches del rack se encuentra un punto de acceso inalámbrico denominado access point, que es este que ubicamos aquí. Los puntos de acceso inalámbrico utilizan una conexión inalámbrica para conectarse a otros dispositivos. Ahora sí, nos dice, cambia a modo lógico. ¿Qué dispositivo está conectado al access point? Ahorita aquí estoy en modo físico. Si se fijan, está seleccionado modo físico. Me voy a modo lógico, ¿sí? Y tengo que identificar el access point. El access point es este. Aquí se puede ver.
Y de manera inalámbrica tengo conectado una laptop. ¿Sí se fijan? Cuando son estos rayitas que ustedes ven así, es una conexión inalámbrica. Igual el smartphone que está de este otro lado y esta otra laptop que están conectadas de manera inalámbrica. Entonces, la respuesta a esa pregunta aquí sería una laptop. ¿Ok? Y luego sigo avanzando con el siguiente punto. Cambia a modo físico. Deberá de estar de vuelta en el armario de cableado, donde se encuentra físicamente, y luego la pregunta, ¿dónde se encuentra físicamente el dispositivo conectado al access point? Estoy en modo lógico, me voy a modo físico. Ahora sí, ahí está. La pregunta me dice, ¿dónde se encuentra físicamente el dispositivo conectado al access point? Tengo que ubicar cuál es la laptop que está conectado al access point. Físicamente, ¿dónde está? Aquí está la laptop. Esta laptop que ustedes ven aquí en la mesa es la que está conectada directamente al access point. Esta de aquí. Entonces, la ubicación física, ¿cuál sería? Pues sobre la mesa, ¿no? Aquí sería la respuesta. ¿Ok? Aquí la respuesta sería laptop. Aquí sería el ALS1, el web server, el access point. Y nada más. ¿Sí va quedando claro cómo se va a ir haciendo la práctica, chicos? Bueno, a mí más o menos, pero ya con el video pues ahí lo voy viendo una y otra vez para entenderlo. Ok. Igual cualquier duda ahorita la podemos solucionar, ¿sale? Muy bien, ya hice, si se fijan, la parte 1, la parte 2. Ok, voy a hacer la parte 3. Nos dice conectar dispositivos finales a un dispositivo de red. Nos dice, lo hago más grande, los dispositivos se pueden conectar de varias maneras. Para la conectividad de red, los dispositivos normalmente se conectan mediante un cable directo o de cobre o de forma inalámbrica. Para la conectividad de administración, los dispositivos normalmente se conectan mediante un cable de consola o un cable USB. Nos dice, Packet Tracer calificará el resto de esta actividad. En cualquier momento puede hacer clic en comprobar resultados en la parte inferior de la ventana de tareas. A continuación, haga clic en elementos de evaluación para ver qué elementos se hayan evaluado. ¿Esto qué quiere decir? Eso es lo que yo les decía, que Packet Tracer va a ir llevando el avance de sus actividades que ustedes vayan haciendo. Nos dice que esto lo vamos a hacer clic en comprobar resultados en la parte inferior de la ventana de tareas. Esta parte aquí, si se fijan, tengo Check Results en la parte de aquí de abajo y Reset Activities. Cuando le doy en Check Results, si se fijan, me dice esta actividad está incompleta, vuelvo a intentarlo. Cuando yo le doy clic aquí en Assets Items, estas que están en tachita todavía no las he hecho. Es lo que tiene que calificar Packet Tracer, ¿sí? Puedo minimizar o puedo maximizar según yo me encuentre dentro de qué ubicación, ¿sí? Ok, entonces para esto nada más le cierro y me regreso. Esto lo encuentro de esta parte, ¿eh? En Check Results. Esto no lo vayan a utilizar porque si le dan el Reset Activity, la actividad de Packet Tracer se va a resetear a 0. Ok, entonces no queremos eso. Muy bien, una vez que ya ubicamos la nota que nos dice Packet Tracer, vamos a lo siguiente. Nos dice, investigue el tablero de cables. Incluye 2 cables de consola, 10 cables directo de cobre, 4 cables de fibra, 2 cables coaxiales y 2 cables USB. Observe que las representaciones de cable en modo físico son más representativas en sus homólogos al mundo real. Si cambiamos al modo lógico, observe las representaciones que los cables en este modo. Okay. ¿Qué significa eso?
Voy a minimizar el zoom. Se refiere a esta parte de arriba donde están todos los cables. Me dice que si yo me fijo y hago zoom, la representación física de un cable de consola es igualito a lo que ustedes ven aquí, a esta imagen. Por ejemplo, si yo busco en internet, voy a buscar aquí, cable de consola. Si yo lo busco en una imagen, así se ve un cable de consola. Así se ve. Un cable de consola es de color azul. Por un extremo trae una conexión RJ45 y por el otro trae una conexión serial. Esta conexión es la que va directo a la computadora sobre la cual vamos a estar trabajando, o sobre algún conector como se muestra aquí para convertirlo a USB. ¿Sí? Puede ser así, como esta imagen, o puede ser así con un conector a USB. Eso lo puedo observar yo en el Packet Tracer. Si se fijan, es de color azul y se ve exactamente igual al cable que yo tengo de red. Los otros cablecitos, ¿sí?, también se ven físicamente así. Los cables de cobre, estos cables que están de este otro lado de conexión USB, estos cables que son de conexión de fibra óptica. Si yo quiero, por ejemplo, busco en internet cables de fibra óptica, son estas conexiones, ¿sí? Son estos parecidos. Entonces, así físicamente Packet Tracer nos lo enseña de cómo se debería de ver, ¿sí? Ahora sí nos dice, estamos en modo físico, perdón. Voy a cambiar al modo lógico y quiero ver cómo se representan los cables que nos dicen. Para representar esos cables, en la parte de aquí de abajo, yo tengo las conexiones. Accedo a lo que son las conexiones en el rayito. Y si se fijan, aquí en la parte de abajo, yo tengo los diferentes nombres. Aquí, dejen pongo lupa. Aquí son las representaciones del modo lógico en Packet Tracer. El azul, si yo lo selecciono, aquí abajo me aparece de consola. Si yo lo selecciono, de este otro lado me aparece cable directo. Si yo lo selecciono, cable cruzado, de fibra óptica, el serial y de diferentes tipos, ¿sí? Entonces, me regreso al PDF. Nos dice, muestra el ratón sobre los puertos PC1 hasta que vea la ventana emergente fase Ethernet 00 y el otro puerto RS232 que se va a conectar al cable de consola. Me dice que tengo que ir directamente, cambiar el modo físico y haga clic en el cable directo del cobre del tablero de cables. Ok, estaba en la parte lógica, voy a la parte física. Hago la selección del cable de cobre y me dice que muevo el ratón sobre el puerto de PC1 hasta que vea la ventana emergente al puerto RS232. Nos dice, con el cable directo de cobre todavía seleccionado, haga clic en el puerto fase Ethernet para conectar el cable. Ahora el puerto debe estar resaltado en verde, ¿sí? Me voy directamente a la PC. Hasta que me aparezca la conexión de lo que es el fase Ethernet.
PC es esta. Selecciono el cable de cobre. Si se fijan, cuando doy clic me aparece RS232, que sobre ese es sobre el que voy a conectar el cable de consola, ¿sí? Y nos dice cable directo de cobre todavía seleccionado, haga clic en el Fast Ethernet 00 para conectar. Fast Ethernet, doy clic, ¿sí? Y lo puedo conectar directamente a otra conexión. En este caso, no nos dice hacia dónde. Vamos a conectar el otro, aquí nos dice, al switch ASL2, haciendo clic en el puerto Fast Ethernet vacío. Ok, voy a conectarlo al switch 2, selecciono, ¿sí? A cualquier Fast Ethernet que esté vacío, y ahí está la conexión. Si se fijan, está parpadeando en color verde, de este lado en color naranja. Esto es porque apenas está realizando la conexión. Una vez que se adecue o se establezca la conexión, se va a cambiar a modo verde. Ok, ya hice el siguiente paso, que es el E. Dice, conecte el otro extremo del cable a la LC2. ¿Sí? Las PCs y los portátiles también se pueden conectar al dispositivo de red mediante un cable de consola o un cable USB. Esta conexión proporciona acceso a administración. Haga clic en un cable de consola del tablero de cables, haga clic en el puerto RS232 de la PC1 y dice que debe estar resaltado en color verde. Pase el ratón sobre el Edge Root y busque el puerto de consola. Puede hacer clic con el botón derecho, inspeccionar frente y para ampliar la facilidad con que busque el puerto. Nos dice que vamos a conectar un cable de consola. El cable de consola es este azul. Selecciono la PC. Recuerden que es el RS232 y tengo que conectarlo al router. El router es el Edge Root, el que está hasta acá arriba. Lo selecciono y doy en la parte donde dice console. Cuando está esa conexión, quiere decir que yo ya puedo acceder a la parte de lo que viene siendo la conexión que me está diciendo aquí. Ajá, ahora nos dice, ya hicimos la parte I, hacer clic en el puerto de consola del Edge Root para conectar el cable. Ahora debería colgar entre el PC1 y el puerto consola del Edge Root. Si se fijan, ahí ya hicimos lo que es la parte 3. Yo puedo ir a verificar los resultados. Y si se fijan, ya está en color verde el Edge Root y el PC1 ya están en color verdecito, porque eso era la parte 3. La parte 4 ya se va a tratar de instalar un router de respaldo. Y la parte 5, la configuración de un nombre de un host, que eso ya lo van a hacer ustedes solitos. Si se fijan, muchachos, es nada más ir siguiendo las configuraciones o las instrucciones que aquí nos dicen sobre el packet tracer que yo esté utilizando acá. Recuerden que en la parte de acá de arriba está la ubicación lógica y la ubicación física. Si yo me cambio la ubicación física, si se fijan, yo ya tengo conectado el cable de consola a lo que es la PC y el cable directo a lo que es el ALS2. ¿Sí? Si se fijan, aquí está. O lo puedo hacer de manera lógica, como lo hace Packet Tracer. Voy a detener el video porque
Meet ya nos está marcando que debemos de generar otro link. Muy bien, una vez que ustedes terminen las diferentes partes que componen la práctica, pues nada más lo que les voy a pedir es que me suban el archivo PDF y el archivo .pka o de Packet Tracer, que por lo regular se guarda en descargas si no cambian lo que es la ubicación del archivo. Muy bien, entonces esas serían las dos actividades para entregar esta semana, más tardar el viernes 17. Y vamos a continuar con el tema de la clase. Voy a dar clic a los módulos. En este caso va a ser el módulo 1, módulo 2. Ya habíamos visto nosotros los componentes de la red. Habíamos visto algunos dispositivos o que se les denomina redes de punto a punto. Hablamos que ese tipo de redes eran las redes más pequeñas que pueden existir, porque es una computadora conectada con otra computadora que comparten recursos. En el caso de la imagen que ustedes están viendo aquí, la computadora está compartiendo su recurso, que en este caso es la impresora, con la otra computadora. Muy bien, vimos también que los dispositivos finales de una red pues son aquellos que se conectan o que están familiarizados directamente con los usuarios, como son computadoras, laptops, teléfonos celulares, tablets, etc. Los dispositivos intermedios son aquellos que se les conocen como dispositivos que conectan a dispositivos finales con la red. ¿Cuáles son los dispositivos intermedios? Son estos: los routers inalámbricos, los switches, los routers, los dispositivos de red, el switch multicapa, etc. Los medios de red pues son los cables, o son aquellos que nos permiten a nosotros conectar los dispositivos intermedios con los dispositivos finales. Yo aquí tengo, por ejemplo, los cables de cobre, los de fibra óptica y la tecnología inalámbrica. Aquí en esta parte, muchachos, viene una actividad que ustedes pueden hacer para verificar su conocimiento que hasta ahorita han adquirido. Por ejemplo, vamos a hacerla entre todos, ¿sale? Bueno, más bien ustedes lo van a hacer y yo voy a poner aquí la respuesta que ustedes me digan. Primer pregunta, me dice, ¿cuál de los siguientes es el nombre de todas las computadoras conectadas a una red que participa directamente en la comunicación de red? Se les llama servidores, dispositivos intermediarios, host o medios. Es un servidor, ¿no? ¿Servidores? ¿Qué dice el resto del grupo? Sí. Yo opino lo mismo. Ok. Sí. Pregunta número 2 dice, cuando los datos se codifican como pulso de luz, ¿qué medio se utiliza para transmitir los datos? Inalámbrico, cable de fibra óptica, cable de cobre. Fibra óptica, ¿no? Fibra óptica. ¿El resto qué dice, muchachos? Sí. Muy bien. Ok, nos dice, ¿cuáles dos dispositivos son dispositivos intermedios? Dice, elija dos opciones: host, router, servidores o apilados. Dispositivos intermedios. Uno sería el router, ¿no? El router, ajá. Y el otro no sé. Ahora hablen. ¿Cuál sería el otro? A ver. Apilados no me acuerdo. Son intermedios, entonces no puede ser el host, ¿verdad? Creo que el otro sería los servidores. Los servidores son dispositivos intermedios. Recuerden que los dispositivos intermedios son los que me permiten conectar. Es decir,
el dispositivo final con la red. ¿Qué es los apilados? Apilados son como que dispositivos que pueden estar uno encima del otro. Ok, yo digo que todavía tienen una mal. Adivinen cuál será, primera, segunda o tercera pregunta. Creo que la segunda es cable de cobre, ¿no? No, la segunda está bien. La primera. La primera, ok. ¿Qué dice? ¿Cuáles de los siguientes es el nombre de todas las computadoras conectadas a una red que participan directamente en la comunicación de red? ¿Dispositivos intermedios? No. Recuerden que los dispositivos intermedios no son las computadoras, Son los hosts. son los Es el hosts. ¿Sí se acuerdan que dijimos, a partir de ahora vamos a denominar a las computadoras que se llamen host? ¿Se acuerdan que lo dije? Ok, vamos a verificar. Ahí está. ¿Sí? Nos sacamos un 10. Bueno, ustedes sacaron un 10. Ahí está. La primera pregunta es un host. La segunda pregunta si es un cable de fibra óptica. Un cable de fibra óptica, muchachos, funciona con impulsos de luz. Es decir, lanza un destello de luz y a través de ese destello de luz van viajando los datos. Los dispositivos intermedios, pues son aquellos que nos permiten comunicar, son estos, miren. Estos son los dispositivos intermedios. ¿Sale? Ok. Muy bien, ya sacaron 10 en esa actividad. Puedo restablecerlo para volver a hacer la actividad y hacerlo bien hasta que yo me crea suficiente que ya sé acerca de eso. Ok. Continuamos con el siguiente tema, topologías y representaciones de red. Habíamos hablado, muchachos, que en lo que viene siendo las redes de manera física se les denomina topologías. A las topologías son aquellas representaciones físicas de una red y la distribución de dichos dispositivos. ¿Cómo se pueden hacer? Se representan a través de lo que son las topologías o los denominados diagramas de topología. El diagrama de topología físico nos dice que ilustra la ubicación física de los dispositivos intermedios y la instalación del cable, como se muestra en esta figura. Si se fijan y veo yo la figura, me dice la ubicación física de dónde estará el dispositivo. Por ejemplo, el switch 3 me dice que va a estar en el rack 1 en el estante 1. El switch 4 en el rack 1, estante 2, el switch 5 en el rack 1, estante 3. La laptop nos dice que va a estar en esta ubicación, en esta otra y en esta otra. Y así sucesivamente con el resto de los dispositivos. Estos... Sí. Una duda. Uh-huh. ¿Cómo se entraba esa parte de... Bueno, sí, a esa parte porque ya no me acuerdo. ¿En la práctica? No, esto, en donde está ahora. Ok, voy a irme directamente. Estoy aquí, ¿ya estás aquí? Sí. Ok. Doy clic en la parte donde dice contenido del curso 1.3 con actividad de red básica. Ok. Doy clic ahí y ahí está. Ah, ok. Gracias. ¿Sí? Ya nada más yo me muevo por los temas que aparecen aquí. ¿Sí? Ahorita ahí vamos en aquí, topologías, diagramas de topologías. Ok, y ahí ya me ubico donde voy. Muy bien, nos dice las topologías lógicas. Nos dice que los diagramas de topología lógica ilustran los dispositivos, los puertos y los esquemas de direccionamiento de red, como se muestra en esta figura. Si se fijan,
¿Qué diferencia hay entre esta imagen y la otra que les mostré? Que esta ya trae la configuración lógica. ¿Qué es configuración lógica? Me dice por qué puerto voy a conectar los dispositivos, la dirección IP lógica sobre el segmento de red que trate, y inclusive aquí me encierra sobre círculos y recuadros los segmentos de red sobre los cuales estoy trabajando. Veo la imagen anterior y si se fijan, la imagen anterior no trae esos datos. No trae la dirección IP, no trae la ubicación del conector o de qué cable va a ir conectado, sino solamente trae la ubicación física del dispositivo de red o en este caso los hosts. ¿Sí? Ok, nos dice, las topologías que se muestran en los diagramas físicos y lógicos son adecuadas para su nivel de comprensión. En este punto del curso, utilice Internet para buscar diagramas de topologías de red y ver algunos ejemplos más complejos. Por ejemplo, voy a buscar esto en Internet. Si se fijan, si me voy, por ejemplo, a las imágenes, vienen diferentes ejemplos de topologías de red. Si se fijan, traen algunos, traen hooks, hosts, etc. Puedo ir buscando otros. Estos son las topologías de red o los diferentes elementos, como se pueden denominar a la ubicación física de los dispositivos. Unos están denominados en bus, el otro en estrella, mixta, anillo, doble anillo, árbol, malla y totalmente conectada. Ok, me regreso a NetACAD. Y ahora aparece otra vez otro cuestionario acerca de lo que acabamos de ver. Vamos a repasar. Nos decía que la representación de red es como que la ubicación o el aspecto que van a tener nuestras redes. Nos dice que podemos tener fácilmente que conectar a otros componentes, donde se ubicarán y cómo se conectarán. Los diagramas de red a menudo usan símbolos como los que se muestran en la figura para representar los diferentes dispositivos y conexiones de una forma de una red. Aquí tengo yo dispositivos finales, computadora, escritorio, computadora portátil, impresora, televisión, dispositivos intermediarios, routers, switches, firewalls, switch, multicapa y medios de red, que son los cables que están conectando. ¿Sí? Nos dice que además de esta representación se utiliza la terminología especializada con cada uno de estos dispositivos. La tarjeta de interfaz de red y Network Interface Card o NIC conecta físicamente el dispositivo final a una red. ¿Cuál es la tarjeta de red, muchachos, en una computadora? Es esta tarjeta. Esta tarjeta es la que me permite a mí realizar la conexión de red. Por lo regular, nuestras laptops es donde yo conecto el cable de red. En dado caso que yo quiera conectarlo a través de un cable, ¿sí? O a través de Wi-Fi, en lo que viene siendo lo que es la instalación a una tarjeta Wi-Fi. Miren, ahorita anda, por ejemplo, en 299 una tarjeta de red de este tipo. ¿Sí? Es como una pequeña tarjetita que se le pone a la computadora para que se conecte a la red. Nos dice, el puerto físico es un conector o conexión en un dispositivo de red donde se conectan los medios a una terminal o a un dispositivo de red. Y la interfaz es el puerto especializado de un dispositivo de red que conecta a redes individuales. La interfaz es el puerto lógico donde yo voy a conectar el cable de red o cualquier conexión inalámbrica que yo vaya a realizar. Ok, vamos a la pregunta
a las preguntas que vienen aquí como el ejercicio anterior. Ustedes solitos van a contestarlas también. Pregunta número 1. ¿Qué conexión conecta físicamente el dispositivo final a la red? ¿Un puerto, la Network Interface Card o una interfaz? La NIC. La NIC. Luego, ¿qué conexiones son puertos especializados en un dispositivo de red que se conectan a redes individuales? Puerto, NIC, interfaz. Creo que la interfaz. ¿Interfaz? Ok. Vamos con la pregunta 3. ¿Qué tipo de topología de red le permite ver qué dispositivos finales están conectados a qué dispositivos intermedios y qué medios se utilizan? ¿La física o la lógica? Lógica. 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 La última, ¿qué tipo de topología de red permite ver la ubicación real de los dispositivos de una red? Física. La física. 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 Vamos a verificar. Muy bien, dice que hicieron buen trabajo. Hubieran sacado un 10 en este pequeño examen. Muy bien, voy a detener el video porque sería todo de la clase del día de hoy.